doy la bienvenida a todas y todos que se han tomado este ratito de este día para poder conversar sobre los temas que nos gustan, que nos interesan, que preocupan. Entonces vamos a tener una estructura bien simple. Voy a hacer una pequeña introducción al programa. Esto va a estar grabado y después vamos a iniciar una conversación donde les voy a pedir que cada uno se presente de forma breve desde sus ámbitos profesionales o como persona, como un todo, como para que las personas que están viéndonos les conozcan. Y después vamos a colocar algunas preguntas que nos van a permitir ir conversando. Las opiniones claramente vertidas en el programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Desafío 2030. Leemos esta frase porque de alguna forma la idea es tener este espacio de conversación en Desafío Interior, un programa que se ha elaborado principalmente a partir de la red de colaboración de inteligencia colectiva que hemos ido conectando en el mundo, y en ánimo también de descubrir qué está sucediendo en este fenómeno particular de la vida, un hito histórico, y del cual vemos que el desafío es principalmente interior. Le queremos agradecer a nuestros dos patrocinadores, la Viña Gilmore de El Maule, muy ricos vinos, y también a Sasa Dorali, quien nos ayuda en lo que es el vestuario del programa. Bienvenida, Lorena, ¿cómo estás? Mi nombre es Lorena Navarrete, yo soy psicóloga, mi orientación es transpersonal y me dedico a varias cosas, pero digamos, para este contexto, trabajo en una comunidad terapéutica de adicciones, Proyecto Ser en la comuna de Cerrillo. Bienvenida, Lorena. Vamos a comenzar en muchos detalles y cada cual ahí va aportando desde sus áreas. Víctor, buenos días, ¿cómo estás? Sí, mi nombre es Víctor, yo soy psicólogo, psicoterapeuta y al igual que mi amiga y colega Lorena, trabajo desde el enfoque transpersonal. Muy bien, bienvenido, Víctor. Presentamos ahora a Alberto Larraín. Muy buenos días, yo soy Alberto Larraín, soy psiquiatra, soy director ejecutivo de la Fundación Procultura, que trabaja en varias regiones del país y me ha tocado coordinar varias de las confecciones de las políticas públicas de salud mental del Ministerio. Muy bien, bienvenido, Alberto. Y a Carlos Carrasco también que nos acompaña. Buenos días, Carlos. Buenos días, Pedro. Mi nombre es Carlos Carrasco. Soy biólogo, doctor en Biología Molecular, Celular y Neurociencia de la Universidad de Chile. Y soy director también de Espacio Origami, un centro terapéutico que se dedica desde las neurociencias a ver, digamos, los fenómenos de salud mental. Y hoy día uno podría tener distintas interpretaciones de lo que está sucediendo. En algunos casos, una interpretación que nosotros hemos pesquisado por ahí, le llamamos a un cierto estado de ánimo, se los voy a compartir ahí en pantalla, le llamamos desesperanza confusa, no percibo sino posibilidades negativas para mí en esto, nada puede hacerse para mejorarlo, no sé qué está pasando aquí, no me gusta y no veo posibilidades para mí y no sé qué hacer. A pesar de que hay otros estados de ánimo positivos que también han aparecido, pero la pregunta es, ¿qué está pasando? Bueno, estas emociones son provocadas básicamente, por la angustia, ¿cierto? El miedo, ¿ya? A partir de la incertidumbre. El no tener un futuro asegurado a lo que teníamos planificado para nosotros mismos, ¿ya? Con todo nuestro esfuerzo, con todo lo que el medio nos puede dar, ¿ya? El no tener un futuro, entre comillas, ¿cierto?, más asegurado. Tú has tenido hartas conversaciones con distintas personas. Cuéntame un poquito qué estás escuchando de parte de las personas que se acercan a ti. El pesimismo. El pesimismo que todo está mal, que no saben cómo se va a solucionar esto. La gente extraña mucho, tiene nostalgia, como que todo pasado fue mejor, ¿cierto? Que las cosas no estaban bien, pero que ahora parece que se viene peor. Entonces eso genera mucho estrés también y un sentimiento como de desesperanza, ¿cierto? Como que cuesta que las personas vean esto de una manera más optimista. No es que no exista, si pegan una pequeña reflexión, pueden sentir que quizás esto no sea tan malo y es una oportunidad, pero por lo general lo que primero brota es la angustia de la incertidumbre. Ahora, en relación a eso, le quería pedir a Alberto también, porque como el enfoque que entiendo tú también has tenido aportando nuevas interpretaciones en el mundo público, pero también teniendo un despliegue territorial para poder escuchar, sintonizar qué está sucediendo y cómo ir desarrollando quizás otro tipo de prácticas o conversaciones que nos permitan
tomar esto como una oportunidad, como dice Lorena. A ver, yo creo que es bien difícil como separar lo que está pasando hoy día respecto a lo que estaba pasando antes a nivel mundial respecto al tema de la salud mental. La salud mental en los últimos 10, 20 años se ha empezado a transformar en la primera causa de enfermedad, la primera causa de discapacidad a nivel mundial, y eso es transversal a todos los países, y efectivamente uno tendría que preguntarse por qué. ¿Por qué la salud mental empeora? Hay alguna gente que dice que solamente tiene que ver con que aumenta el diagnóstico, pero efectivamente pareciera que no es así. Que estamos teniendo más casos. Yo creo que ahí un poco con lo que dice Lorena, y concuerdo con ella, es que el problema o la crisis de la salud mental que se está viendo hoy día y que es tan patente hoy día con el tema de la pandemia es como la crisis de nuestra propia humanidad, en el fondo, del tipo de forma que tenemos de relacionarnos y cuáles son los motores que tenemos en el centro. Cuando uno recorre el país, y me toca, como tú bien decías, la Fundación trabaja en 22 comunas, de las cuales la mayoría están entre las más vulnerables de Chile. Uno lo que ve es que los afectos han pasado a un plano secundario y que mayoritariamente hay sentimientos como el querernos que han desaparecido, donde antes habían ciertas manifestaciones comunitarias que eran muy importantes, pues desde la olla común o, por ejemplo, el hecho de que los vecinos podían confiar en que la vecina de al lado iba a cuidar a su hijo mientras ellos iban a trabajar, que este último tiempo se ha ido como disolviendo. Y en esa disolución, donde efectivamente el tema individual se ha puesto más importante y el tema más colectivo, el nosotros, se ha ido aminorando, se genera un espacio muy proclive a la generación de enfermedades mentales, porque nosotros los seres humanos necesitamos el compartir y el encuentro para poder canalizar de manera adecuada nuestras emociones. Entonces, cuando ese compartir se rompe, el dolor deja de hacerse compartido y empieza a acumularse de manera más bien interna, y eso obviamente, como bien nos dirá Carlos, tiene repercusiones en términos neurológicos, en términos en términos de la neurodiversidad de cada uno de nosotros. Alberto, y en ese sentido me gustaría mostrarte una imagen, en ánimo también de complementar lo que tú estabas señalando. Cuarentena. Tenemos una cuarentena instalada a veces a ratos, a veces en algunas comunas, a veces en ciertos grupos sociales, pero en definitiva la cuarentena como tal es un espacio que lo podríamos interpretar quizás como distanciamiento social, sociabilización reducida, aislamiento interpersonal, reducción afectiva física y cuantas más. Un requerimiento hacia la población para poder reducir o aplanar la curva del corona nos exige de alguna forma este compromiso social. ¿Qué aparece con esa cuarentena? Mira, te lo voy a poner con un ejemplo bien concreto para que las personas que nos escuchan lo entiendan. Los mismos 4 factores que tú acabas de señalar son los 4 factores que perpetúan la violencia intrafamiliar. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el círculo de la violencia, básicamente lo que se genera es el aislamiento de la víctima, la reducción del tema emotivo y el general romper todo tipo de sociabilización. Por eso es que la cuarentena en todos los países del mundo lo que ha mostrado es un aumento de la violencia, porque se pone justo en el escenario más proclive a que el agresor pueda dañarlo. Entonces, todas las enfermedades de salud mental van a aumentar con la pandemia. La OMS las últimas semanas lo que ha dicho es que las curvas de enfermedad van a ser como en 4 oleadas. La primera oleada es la del virus, propiamente tal, que es la que estamos viviendo hoy día. La segunda oleada tiene que ver con todas las enfermedades que no estamos atendiendo y que dejamos de atender en el sistema sanitario. La tercera oleada son las personas que dejan de tomarse los remedios en este periodo porque no tienen acceso, y entonces van a tener consecuencias, van a aumentar los infartos, van a aumentar los accidentes cerebrovasculares. Pero la cuarta oleada, la más grande y la más permanente en el tiempo, es la de salud mental. Y eso tiene que ver con todos los factores biográficos que se van a activar, desde, por ejemplo, los temas del duelo, esos mismos 4 factores, si tú lo aplicas, por ejemplo, al fallecimiento de un personal. Yo tuve un amigo que le falleció un familiar hace pocos días, y él me decía, mira, lo más difícil de todo no ha sido la muerte, que obviamente nos tomó por sorpresa, pero lo más difícil fue que no nos pudimos abrazar en el funeral, que tuvimos que tener el distanciamiento que se nos estaba pidiendo de los 2 metros entre cada uno, cuando este es un espacio en que uno espera la contención. Entonces, hoy día esta herramienta o estas indicaciones, que son muy buenas desde el punto de vista virológico, desde el punto de vista salud mental, tienen ciertas complejidades que obviamente las podemos revertir con este mismo espacio de encuentro o con otros tipos de estrategias que me imagino que también vamos a comenzar un poquito más adelante. Oye, y en ese sentido, parte de lo que hemos hecho en Desafío 2030 es contactarnos con las culturas nórdicas. Hemos estado trabajando hace más de 2 años en Alemania, en Suecia y en Noruega,
y efectivamente la distancia social en estado de normalidad, por decirlo de alguna forma, es mucho más grande o incluso al momento de saludarse la distancia uno percibe que es mayor. Entonces uno podría entender de que quizás también parte de lo que ha ayudado a aplanar la curva en esos países es un aspecto cultural que en el mundo latino, que estamos más habituados al abrazo, a la cercanía, como que poner a una traba en ese sentido. Y le quería preguntar a Carlos también, ¿cómo impacta eso también a nuestra manera de ser, a nuestras emocionalidades también? Encuentro que es muy buena pregunta, porque finalmente tenemos que pensar que nosotros somos, primero que todo, al momento de nacer, seres emocionales. Y desde la emoción, desde esa interacción que se va generando con los padres o con los cuidadores cercanos, digamos, vamos generando cierto desarrollo del sistema nervioso también, vamos respondiendo de cierta forma. Y a medida que va apareciendo la cognición, finalmente nosotros le vamos dando explicación a esa emocionalidad. Como tú dices, la salud mental se construye desde la cultura. Y en este momento, con el aislamiento, con la pandemia, nos ha llevado, digamos, una nueva adaptabilidad. Puede haber gente, precisamente las personas que tienen más ansiedad social, por ejemplo, que van a estar muy cómodas en este aislamiento, sin mucha interacción, sin tener que interactuar mucho con las personas que están a su alrededor, pero aquellas personas que estaban más adaptadas, digamos, a un sistema de cariño, digamos, de contacto constante con las personas, se puedan ver más perjudicadas en algunas cosas. Y desde ahí hay algunos aspectos cognitivos también que se pueden ir regulando para, primero que todo, lograr entender esa emocionalidad, entender que la sintomatología asociada que podría aparecer responde, digamos, a unas creencias culturales y unas creencias, digamos, de mandatos familiares. Y por otro lado, tiene que ver que existen aspectos cognitivos que se desregulan en el espacio de la pandemia, como por ejemplo el sueño. Habrá personas que aumentan los trastornos de sueño, la alimentación, se podrán saltar comidas, etcétera. Se pierde como una estructura dentro del día. Y se ha demostrado ampliamente en distintos estudios científicos, por ejemplo, salió un estudio a principios de abril del año 2020 que planteaba que el simple hecho de dormir 5 horas diarias seguidas en las personas tenía una repercusión como sentirlo, digamos, imágenes o estímulos placenteros o neutros, mucho más negativos. Yo siento que me atacan de una forma distinta cuando, por ejemplo, mi sueño no está bien regulado. Tiene que ver con las percepciones y cómo nosotros vamos entendiendo el mundo también. Probablemente, así como pasó en el terremoto 27F, donde la cantidad de información asociada al sismo, a los dolores, a quien quedó sin casa, etcétera, se transmitían por los medios de comunicación tradicional, las señales abiertas, de una forma exacerbada. Y hoy día, obviamente, uno pincha a cualquier hora, cualquier canal, cualquier medio de comunicación habitual, los ámbitos más amarillistas, por decirlo así, se exacerban. Y eso claramente al llegar al momento de sueño, y ahí le voy a preguntar a Víctor también si nos puede apoyar en esta conversación. Yo creo que efectivamente lo que más se ha disparado en estos momentos en torno a la salud mental ha sido la ansiedad. Y una de las manifestaciones de la ansiedad a nivel fisiológico precisamente es la alteración del sueño. Ahora, escuchaba con bastante atención a Alberto y comparto totalmente que efectivamente la gran pandemia estamos viviendo es la alteración de nuestra salud mental. Y mi opinión personal es que esto se debe a que se ha puesto de manifiesto que vivimos en una sociedad súper enferma, muy enferma. Entonces, este sistema o este paradigma que ya se venía cuestionando en nuestro país con el estallido social, un paradigma, un patriarcal, machista, ¿cierto? Que apunta precisamente mucho más a la competencia que a la cooperación, hoy día queda de manifiesto que se cae, que no sirve, que no funciona. Y atendiendo a tu pregunta particular, al menos lo que yo he visto aquí en la clínica y lo que les ha servido a los pacientes que atiendo, es, digamos, es filtrar bastante la información. ¿Ya? O sea, las indicaciones son tomar la información que realmente nos sirve y evitar la sobreexposición a información que, como bien dices tú, está por todos lados. Y ojo, y muchas de una fuente muy cuestionable, digamos, o sea, de dudosa procedencia. Por ejemplo, que es importante informarse si nuestra comuna está en cuarentena, si continúa el toque de queda, pero exponerse a todo el bombardeo que tiene la televisión abierta y las redes sociales va a contribuir a que se agudice la sintomatología ansiosa. Y en relación a lo que estábamos conversando de este distanciamiento social, donde de alguna forma esto de que los afectos están
alterados de alguna forma y que empieza, como decía Alberto, a aumentar esta cantidad de problemáticas de salud mental. ¿Cómo, y aquí es una pregunta también para todos quienes trabajan directamente con personas y que históricamente el trabajo ha sido presencial? En la presencialidad uno logra establecer un grado de vínculo, confianza, mirar a los ojos y desde el punto de vista terapéutico o del terapeuta, hacer una mirada más completa al cuerpo del otro ser humano y lo que le está pasando con las conversaciones y la interacción con quien le está ayudando. ¿Cómo esta virtualidad genera desafíos para quienes hace terapias habitualmente presenciales al estar en este espacio de conversación donde nos estamos mirando atrás de una pantalla? Y no veo el cuerpo total de la persona y hay muchos datos como cómo se logra hacer una real contención de la persona con estos formatos. Antes de la pandemia, plantear la psicoterapia online era como extraño. Casos muy particulares atendiéndolos en esta modalidad, pero vernos obligados a quedarnos en nuestras casas significó que el trabajo fuera en esta modalidad. Entonces, eso fue dando un contexto, que las comunicaciones con nuestros familiares y con nuestros seres queridos también sean en esta modalidad. Entonces, plantearse, continuar con el terapeuta, continuar con el psiquiatra, con el psicólogo, ya no era tan extraño, ¿ya? Sumarse, subirse a esta modalidad remota. Personalmente concuerdo totalmente contigo que hay datos que ocurren en el aquí y en el ahora con el paciente que se pierden. ¿Qué habilidades un terapeuta debería desarrollar en este contexto y cómo de alguna forma el aumento de pacientes genera una demanda enorme de terapeutas en distintos ámbitos sin precedentes? Bueno, antes de responderte, comentarte que, no sé, hace un año atrás, o quizá un poco más, a mí me habían invitado, me habían dicho que ¿por qué no empezaba a hacer psicoterapia online? Y la verdad es que lo descartaba completamente, en mi caso. O sea, desde mi comodidad como terapeuta, yo decía, no, porque en realidad yo necesito, me encanta ver, estar con la persona, sentir a la persona, y hoy día, claro, hoy día es una necesidad para uno como psicoterapeuta y para otras personas que necesitan una atención, ¿cierto?, de salud mental y que obviamente hay un distanciamiento social, entonces es distinta la intervención. Yo utilizo bastante lo que son plataformas como YouTube, donde saco bajo contenido, ¿cierto? Para mostrar, para reforzar ciertas temáticas, ¿cierto? Pero siempre desde esta perspectiva todo está orientado donde está la oportunidad, ¿ya? La oportunidad de encontrarse con uno mismo, ¿ya? De conocerse, de poder profundizar en dónde estoy. Este distanciamiento social, la oportunidad que genera es poder ir metiéndose en uno mismo, ¿ya? Encontrándose, un verdadero encuentro con uno mismo, ¿ya? Que en otra oportunidad, cuando uno está en su zona de confort o cuando está en la dinámica de ir a trabajar, de levantarse, de qué sé yo, no se propicia. Hoy día creo que esa es la oportunidad. ¿Cómo las personas han ido tomando este encuentro forzado con uno mismo y con los seres queridos que se producen también otras situaciones? ¿Cómo todo eso convive para que genere una oportunidad de desarrollo y no se transforme en todo lo contrario? Mire, yo creo que es bien difícil porque finalmente la realidad se autoimpone. Yo, por ejemplo, sí atendía desde mucho antes con vía Skype o vía electrónica, porque nosotros tenemos hoy día problemas de encuentro muy grandes. Entonces, hoy día, cuando tú fuerzas en el fondo el encuentro dentro de las comunidades, parte importante de lo que tenemos es que hay gente que no sabe cómo hacerlo. Hoy día el gran desafío tiene que ver con que efectivamente cuáles son los espacios que podemos generar a partir de este encuentro para poder ir generando mejoras. Pero el problema que tenemos es que tenemos poblaciones muy heterogéneas y dentro de esa heterogeneidad son distintas pandemias las que se viven. O sea, la pandemia que yo estoy viviendo hoy día en mi casa, con mi profesión, no tiene nada que ver con la pandemia que vive alguien en Lota en el día a día. Y desde lo biográfico es completamente distinto. Para mis hijos es completamente distinto que para el niño que vive en el bosque. Entonces, yo creo que la primera pregunta tiene que ver en el fondo, como bien decían el de antes, de dónde me sitúo, y ver desde ahí
¿qué es lo que podemos hacer? Estos días han salido hartas revisiones como el tema de salud mental, y es bien bonito porque lo que aparece como los principales factores promotores de salud mental son dos. El primero es que ojalá haya un discurso uniforme respecto hacia dónde vamos y qué es lo que necesitamos. Cosa que acá en Chile todavía cuesta, porque aparece una voz y la otra voz dice que está mal lo que se está haciendo, y eso genera mayoritariamente angustia. Pero el segundo factor, que yo creo que a mí al menos el que más me interesa desde el punto de vista de las comunidades, es que la pandemia no se puede transformar en un nuevo espacio de inequidad. Y eso quiere decir que las pérdidas o los costos que tenga la pandemia tienen que estar sociabilizados entre todos los integrantes de la comunidad. Y no se puede, y eso obliga a que yo tenga que pensar en función del que va último y no del que va primero. Y eso es bien difícil porque nosotros estamos acostumbrados a pensar desde nosotros mismos, y pensar desde el nosotros es un esfuerzo bastante grande. Pero si la pandemia logra, en el fondo, generar como un espacio proclive o un inicio de cambio de mentalidad, porque lo que sí ha quedado claro hoy día, más que nada, es que nadie se salva solo y que en el fondo nos necesitamos los unos a los otros, ese sí puede ser un espacio de crecimiento bien grande, pero es un espacio que también nos tensiona. O sea, me imagino que toda la gente que nos está escuchando ve las tensiones que están en los colegios respecto a si seguir con las clases, no seguir con las clases, seguir con las evaluaciones, con los contenidos de materia nuevos. Y ahí hay una tensión muy clara respecto a lo individual versus lo colectivo. Y en ese sentido, mira, me gustaría mostrarles esto también es una interpretación, pero nos permite mirar estos efectos secundarios de la cuarentena. ¿Cuáles son los que, tanto negativos como positivos, se te aparecen así más rápidamente, así de guata? Bueno, a mí mi mayor preocupación hoy día, sin duda, tiene que ver con que nosotros antes de la pandemia, en el caso de Chile, de los casi 4 millones de personas que tenían enfermedades mentales, teníamos atención para solo 800.000. Tenemos 3 millones de personas que están fuera de todo tipo de asistencia, y con un incremento del 30%, que es lo que estima la OMS, básicamente en el corto plazo, mi angustia, la personal, tiene que ver en el fondo con cómo nos vamos a hacer cargo de estas personas que van a estar sufriendo y que no les vamos a poder dar atención. Y eso obviamente es muy negativo, porque todos nosotros sabemos que una persona que está sufriendo o que tiene un dolor, la vida se le hace muy dura, y además se le hace dura para todo su entorno. La salud mental tiene más repercusiones que muchas de las otras patologías, porque efectivamente es como contagiosa. El mal ánimo o el sufrimiento se contagia. Ahora, esa viralización de ese estado de ánimo, uno también puede decir cómo aplanamos la curva y cómo pensamos en toda la cantidad de profesionales que tienen las habilidades y el talento para poder adaptarse a trabajar de esta forma desde la casa como profesional, atendiendo a muchas personas, como las universidades también están, no sé si ustedes tienen contacto con lo que está pasando dentro de las escuelas de psiquiatría o psicología, si ya están entendiendo en que sus mallas curriculares definitivamente cambiaron a fuerza, y ya la están cambiando, ya están de alguna forma adecuando los planes para tener una formación que atienda a este fenómeno que probablemente se va a extender mucho más allá de la cuarentena. Estoy pensando, por ejemplo, en los niños que se criaron en un ambiente así, que nacieron en un ambiente así, o que tienen 2, 3 años, 4 años, están en su proceso de sociabilización, también están viviendo cuarentena. Carlos, desde el punto de vista más biológico, ¿qué crees tú que está pasando hoy día en este contexto también de los impactos de corto y largo plazo ahí? Concuerdo mucho con el análisis que hace Alberto con respecto, digamos, al no hacerse cargo de la salud mental, sobre todo en Chile. Prácticamente el 40 o el 50% de las personas que son diagnosticadas con alguna condición no se tratan, no tienen ningún tipo de tratamiento. Lo que ocurre, como decía antes, tiene que ver mucho con lo que es a nivel biológico, con el estrés, con esta pérdida de estructura, trastornos de ansiedad también, que a nivel fisiológico el estrés y la ansiedad, digamos, en el cerebro y en el cuerpo funcionan más o menos parecido, digamos, las mismas estructuras cerebrales que participan en él. Pero no solamente tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con una estabilidad o una estabilidad económica, digamos, y esto, si lo entendemos que la salud mental se construye desde la cultura, también esta es una tremenda oportunidad y un poco también para tomar esos aspectos positivos, reestructurar de alguna forma el sistema occidental desde el capitalismo que venimos construyendo hace tiempo. Nos hemos dado cuenta a partir de esta pandemia que sí hay cosas que se pueden hacer desde la casa. Entonces, no sería tan descabellado pensar, por ejemplo, que una jornada laboral de 5 días fuese
3 o 4 días de forma presencial y 1 o 2, digamos, desde la casa, favoreciendo la interacción con la familia, favoreciendo, digamos, ese encuentro de las personas también, entendiendo que veníamos con un sistema, digamos, totalmente que no lo consideraba bajo ningún punto de vista. Entonces, a nivel biológico, lo que se va produciendo paulatinamente es esta acumulación de estrés, paulatino en el tiempo empieza a acumular también ciertos factores en el organismo que pueden llegar a cuadros depresivos bien importantes. Angustia, depresión, digamos, pueden ser perfectamente construidos desde un periodo de estrés muy largo, sobre todo, como decía antes, que tienen que ver con las percepciones. Nuestra percepción del mundo va cambiando, nosotros vamos entendiendo el mundo de una forma distinta, y aquellos estímulos que antes eran neutros o eran positivos, empezamos a verlo de una forma negativa. Estamos mucho más irritables también, simplemente desde el estrés. Y pasa, por ejemplo, las personas que tienen hijos, que pueden estar viéndose retando más a sus hijos o siendo un poco más severos, simplemente desde este estrés que provoca el contexto que nos hace ser más irritables. Entonces desde esos comportamientos empieza a aparecer la culpa, por ejemplo, de ser mala madre o ser mal padre, y empieza ahí una rumiación o un exceso de pensamiento con respecto a esos sentires que los puede llevar fácilmente a una condición, digamos, de salud mental. En relación a lo que comenta Carlos del hacerse cargo de estas nuevas situaciones, en ánimo también de los aprendizajes que estamos rescatando acá, ¿qué deberían incorporar las escuelas de psiquiatría, psicología en sus mallas curriculares para poder, de alguna forma, asumir este nuevo espacio de juego? Yo coincido totalmente con lo que estaba introduciendo Lorena, que tiene que ver cuál es el aprendizaje de toda esta pandemia y de toda esta invitación forzosa de quedarnos en casa, y que tiene que ver con hacer mayor énfasis. Efectivamente somos un todo. Hay algunos enfoques en psicología que hablan de esto, pero tengo la impresión, no se le da la importancia que hoy día está cobrando. Siento que en este paradigma más dicotómico ya se le da mucho énfasis a los aspectos teóricos, ya conceptuales, como a las habilidades más del saber. Esta pandemia está invitando a precisamente una inteligencia más intrapersonal, ¿ya? A poderse conocer, ¿ya? En mayor profundidad. Y creo que ese aspecto que acojo en la formación, al menos de los colegas, ¿ya? Quienes hemos decidido iniciar un trabajo más de descubrimiento personal ha sido por cuenta propia y en formación de posgrado, ¿ya? Pero a nivel de pregrado se le da poco énfasis al conocerse a sí mismo. Y en ese sentido, Víctor, y también esta es una pregunta para el panel, ¿cuáles han sido personalmente tus propios desafíos en este proceso? Wow, o sea, he estado mirando este ego, esta personalidad todo el rato y por supuesto tratar de aceptarme, ¿ya? Yo creo que ese es el camino, ¿ya? Tratar de aceptar esta soberbia, ¿ya? De no aceptar la realidad tal cual está, ¿ya? Esto que hablaba Lorena, ¿cierto? De que se pierde esta ilusión de control o de predictibilidad del futuro. Genera, por supuesto, una ansiedad que he tenido que aprender a sostener, ¿ya? Es como de verdad aceptar, ¿ya? Que esta cosa que la vida es controlable o que el futuro es predecible es una ilusión, o sea, es un rayón. De verdad que es una locura. Y yo creo que esta pandemia nos trae de vuelta eso. Nos pone a fuerza a hacer ejercicio en áreas que estábamos débiles o que no queríamos ni siquiera mirar. Y en tu caso, Lorena, ¿cuáles han sido tus propios desafíos más personales ahí? Encontrarme en qué aspecto. Claro, yo no estoy ajena a sentir la angustia, ¿cierto? Al miedo, a la incertidumbre, ¿ah? De las cosas que puede ser que vaya a perder mañana, ¿ah? Por lo que está pasando hoy día o consecuencias de tantos meses de qué sé yo. Entonces, el darme cuenta desde la emoción, cuando me doy cuenta que estoy con este miedo, ¿ya? Es abrir los ojos, conectarme conmigo, el respirar y decir, pero ¿qué he perdido? Si lo tengo todo aún. ¿Ah? Tengo salud,
tengo los seres que quiero y que me quieren, ¿ya? Estamos distanciados quizás, tengo la misma red, no he perdido nada. Y tengo miedo de una fantasía, de algo que mañana, pasado, en 2 años, no sé cuándo, puede ser que pase. Entonces, el volverme a centrar, el volverme a traer, es aceptar la angustia, el miedo, sí, estoy con miedo, y volver a mí y abrir los ojos y encontrarme que todo está bien. ¿Ah? Como un asunto Entonces, también de agradecer lo que tengo, ¿no? Forma, empezar a valorar lo que estaba más cerca, que ya lo había como dejado de ver ahí. Alberto, y en tu caso, yo entiendo que también por tu trabajo has tenido hartas interacciones, sobre todo en este tipo de plataformas. Ahí. ¿Cuáles son tus propios desafíos hoy día? Yo diría que el desafío más grande hoy día está puesto en que las personas puedan tener un espacio que sea propicio. Hoy día la dificultad más grande, el otro día, por ejemplo, me tocó en una radio que una persona contaba que para poder hacer su psicoterapia tenía que meterse en un closet. Entonces, si se ponía a llorar o algo, o sea, hay que entender que la psicoterapia no es un espacio agradable per se, no es un espacio en el fondo donde uno va como a tomarse un café y algo bueno. La psicoterapia, para que esté funcionando, tiene que generar angustia. Y esa angustia en el fondo nos hace estar más vulnerables porque estamos tocando nuestras miserias, los momentos dolorosos de nuestra vida, los espacios que requieren tensión y crecimiento. Hoy día sin duda es mucho más difícil, es más difícil porque estamos mucho más conectados, no necesariamente algunos quieren traer ese espacio de vulnerabilidad dentro de sus hogares. Yo diría que a mí además, aunque yo lo hago hace tiempo, el tema de poder como mirar a la persona que estoy entrevistando o lo que estamos trabajando juntos, es algo que me ayuda muchísimo. Y sin duda esto es más complejo. Y el desafío más grande o más difícil tiene que ver con los pacientes nuevos y los que están con riesgo inminente. O sea, personas en el fondo que puedan tener ideación suicida o que puedan estar con algún brote psicótico o alguna cosa que requiere un nivel de contención mayor, porque eso significa incorporar una segunda persona a la plataforma, poder en el fondo tratar de articular una red de apoyo. En estos momentos es extremadamente difícil hospitalizar gente. Ahí es donde lo operativo se nos hace cuesta arriba, y efectivamente tenemos que tratar de ponerle todo el empeño posible. Muchas de esas conversaciones en grupos sociales se están dando a través de los grupos de WhatsApp, y el grado de violencia no premeditada eventualmente está generando detonando relaciones sociales que antes no estaban y que quedaron o están generando conflictos ahí. ¿Qué observas tú en las comunidades? Mira, yo en general, como tú bien dices, trato de sugerir que uno limite al mínimo los espacios o los conductos masivos en los que uno esté, porque si no uno está con demasiada información permanente. Hay que entender también que ahí, Carlos, yo creo que puede entrar mucho más antecedentes, pero cuando el cerebro está estresado, parte de lo que pasa es que las funciones cognitivas se entorpecen. Entonces tenemos peor atención, tenemos peor memoria, somos más torpes. Entonces, eso hace además que tengamos muchísimo más roce, que tengamos más pelea. Entonces, hoy día uno ve que ciertos espacios, producto de lo que está pasando, del cansancio o de tanto estar juntos, se hace mucho más difícil y se nos hace más difícil tolerarnos. Por eso yo creo que la recomendación siempre es tratar de pensar que el otro está obrando no con mala intención y no por querer hacer un daño, sino por distintas circunstancias, por algo incluso que yo puedo no ver. Entonces, ojalá disminuir al máximo estos canales de interacción que no estén bien regulados, y donde además puede llegar cualquier cosa. O sea, probablemente estos días a todos nos ha pasado estar en un chat donde aparece un comentario político y queda una pelea de proporciones, y pueden ser chats familiares. Entonces, tratar de restringir cuáles son los usos de los canales, para qué en el fondo lo vamos a utilizar, y cada vez que el contenido se salga, que alguien vuelva como a decir, no, mira, este canal es para conectarnos claro, encauzarlo, es para esto, ¿no? Tratemos de no hacerlo. Los que tenemos hijos en edad escolar, sabemos que además los WhatsApp de los cursos del colegio son el peor invento que puede existir sobre la faz de la... Ahí termina el comunitarismo para mí. Yo siempre digo que hasta ahí llega mi paciencia. Uno tiene que estar porque mandan información respecto a los cursos y otro tipo de cosas. Entonces, yo creo que es un momento de harta flexibilidad y de tratar de querernos y tratar de poner eso siempre en el centro, como pensar que, mira, a lo mejor algo pasó. Yo siempre he puesto estos días este ejemplo, que el otro día fui a pagar el Califón, me pidieron que fuera a pagar el Califón y iba en el camino y se me olvidó. O sea, y llegué al patio y no sabía para qué había ido y me devolví,
y después tuve un pequeño roce porque me dijeron, pero pucha, te dijimos, la desconsideración, cómo no eres capaz de seguir una instrucción tan simple, y de verdad se me había olvidado, o sea, fui a hacer la acción y no la retuve A nomás. todos nos puede pasar así. Oye, Entonces, claro, quería preguntarle a Carlos también cuáles han sido sus propios desafíos en esta etapa. Yo creo que concuerdo mucho con Lorena. Yo creo que los desafíos principales tienen que ver con la ansiedad, con esta capacidad, ¿cierto? Que ella decía también, de ponerse en los 1000 escenarios posibles y tratar de buscarle alguna situación o alguna solución para tener un plan de contingencia en caso de que pasen esos 1000 escenarios posibles, que es tremendamente desgastante a nivel cognitivo. Entonces la invitación también como decía Lorena, es centrarse en el presente. Y ahí hay un montón de prácticas contemplativas como mindfulness, la meditación, que pueden ayudar muchísimo a estar en aquí en el ahora, y se ha demostrado a través de las investigaciones científicas que también producen un cambio en la neuroplasticidad. Nuestro cerebro va funcionando, finalmente va cambiando con cada práctica que nosotros hacemos. Se ha demostrado que si uno practica, por ejemplo, mindfulness, existen muchos tipos, pero algunos en particular, durante 3 meses vemos un cambio en la estructura cerebral, vemos que nuestro cerebro se comienza a conectar de una forma distinta y empezamos a entender el mundo de una forma distinta también. Y quería tomar un poquito la pregunta anterior. Bueno, mis desafíos tienen que ver con eso. Y la pregunta anterior, que con respecto a las comunidades y el WhatsApp, es súper interesante cuando uno es consciente de que el acto de comunicación, el 98% tiene que ver con lo no verbal, tiene que ver con el tono, con el timbre de la voz, con los gestos que yo puedo hacer, con mis expresiones faciales, digamos, al momento de decir algo. Y solamente el 2% tiene que ver con lo que yo realmente digo. Entonces, si una persona está estresada, como decía Alberto también, con las funciones, algunas funciones cognitivas como de memoria o de corteza prefrontal, digamos, disminuidas, un poquito de razonamiento, hablamos de una atención sesgada, ¿cierto? Ponemos el sesgo en lo negativo muchas veces cuando estamos estresados, podría llevar a una mala interpretación constante de mensajes de WhatsApp si es que esto participan muchas personas, digamos, y si alguien dice algo que no me gusta escuchar. Entonces, lo primero que todo es esa predisposición a que, como decía Alberto, la gente no está malintencionadamente entregándome un comentario, sino que empezar a entender que esa misma persona también está viviendo un periodo de estrés, quizás a nivel familiar, digamos, con el aislamiento. Entonces tiene sus propias preocupaciones. No siempre se trata de uno, no siempre se trata, digamos, de que me están atacando, sino que también entender que las otras personas, a nivel perceptivo, también pueden estar de alguna forma con su atención sesgada hacia ciertos lugares. ¿Con qué sensación te quedas, Lorena, de esta conversación? Me quedo con que hay harta pega respecto a tratar de abarcar lugares o personas que no tienen acceso a contención. También el que hay harta pega personal y que podemos. Y que en el fondo que hay que seguir trabajando con la mejor disposición, con respeto, en conjunto, no solo, a pesar que la pega también es personal, pero en conjunto también en un colectivo. Así que con esa reflexión me quedo. Más allá de los números, más allá de las cifras, más allá de los datos duros, de tener un espacio distendido en que vamos tomando cuál es el sentido de esta pandemia, cuál es el sentido de esta cuarentena, para qué me trae, respondiendo a la sensación es bien grata, ¿ya? Y con qué me quedo, bueno, me quedo que hay harta pega para adentro, ¿ya? Estoy tratando de caerme bien, estoy tratando de llevarme bien conmigo y eso, como atento a seguirme mirando desde un lugar más sensible y más aceptador. Carlos, ¿con qué sensación te quedas? ¿Qué aprendizaje rescatas de esta conversa? Es muy grata la sensación que me queda, me gusta que se abran estos espacios, sobre todo para la comunidad, digamos, que las personas puedan acceder, digamos, a la opinión de distintos profesionales, me parece maravilloso. Me quedo con una sensación como de angustia, en el sentido de que tenemos mucho trabajo por hacer. Quizás la angustia es una de mis emociones favoritas, más allá de que las personas puedan verlo de una forma distinta, pero la angustia o nos obliga a movilizarnos, nos obliga, digamos, a hacer algo para poder resolver esa angustia, digamos, identificar, digamos, cuál es el foco que me está generando angustia y ver si puedo hacer algo con respecto para disminuir esa angustia en particular. Entonces la angustia me gusta mucho. En tanto de aportar, como de ir a las comunidades, como ha hablado Alberto también, de aportar desde nuestra tribuna, desde nuestras tribunas, desde nuestra expertise, desde nuestro conocimiento, las prácticas contemplativas, que bien lo saben Lorena y Víctor, son tremendamente reparadoras también, la práctica compasiva, como decía también Víctor, ser más amigable con nosotros mismos. Muchas veces
encontramos personas que son tremendamente amigables, digamos, con su entorno y son súper poco amigables con uno mismo, son súper estrictas y súper rígidas y no se perdonan muchas veces los errores. Entonces, también la invitación desde ahí es a ser más amigable con nosotros mismos, aportar desde nuestros lugares desde donde podamos, digamos, aportar un poco de grano de arena, porque entendemos que hay mucha gente afuera que está pasándola muy mal. Y mientras hablaba me acordaba de una frase que dijo una persona hace un par de conversaciones atrás en este mismo capítulo del desafío interior. Decía que la pandemia le había dado tiempo para hacer turismo personal. Y creo que con lo que ustedes están diciendo es justo lo que hay que hacer, explorarse, mirarse en todos los ámbitos que tenemos. Y yo creo que eso es lo más difícil y es como la oportunidad de poder hacerlo, el estar así en un espacio reducido sin poder moverse o trasladarse a distintos lados, compartir con distintas personas. Y lo otro como que rescato es que no soy la única en el fondo que se siente extrañando los abrazos, que se siente extrañando el contacto físico. El otro día me acordaba un poco de ese libro, El amor en los tiempos de cólera, y pensaba que ahora también el amor en los tiempos del coronavirus se vuelve como intangible de alguna manera. Pero bien, muy agradecida de la conversación. Y para cerrar, Alberto, ¿con qué sensación te quedas? ¿Qué aprendizaje? Mira, yo creo que lo más importante es como esta sensación de que cuando compartimos siempre estamos mejor y que un poco hoy día el propiciar encuentros con gente que no conocemos, poder escucharnos, pareciera que ahí está la respuesta de lo que nos falta. Entonces yo creo que cada espacio en el que uno se encuentra y se genera un encuentro legítimo donde uno está dispuesto además a compartir cosas personales y poner algo valioso de uno mismo sobre la mesa, permite un poco avanzar y como bien decía Carlos, movilizarnos hacia algo distinto, que es un poco yo creo el gran esfuerzo que necesitamos en estos tiempos. Muchas gracias, Alberto. Bueno, estamos cerrando este episodio de El desafío es interior y generar reflexiones conjuntas. Esto de conversar, como dice Alberto, nos hace bien, hay una sensación rica, agradable, asociada también a mirarse. Les invito también a suscribirse al canal en YouTube, Desafío 2030, y ahí están alojados de alguna forma estas conversaciones. Esta obviamente la vamos a subir a... Yo me voy feliz, agradecido por el tiempo, sé que están en sus casas también, han tomado tiempo personal o de sus familias para poder conversar y tener la generosidad de compartir sus saberes, sus experiencias. Espero nos podamos volver a ver. Así que un saludo grande y nos estamos viendo. Esto es El desafío es interior.